Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10. En un ratito vamos a tener una mesa política candente sobre todo lo que está discutiendo hoy en la política argentina y básicamente este juego de Daniel Scioli, que ha reaparecido en la escena nacional, está en el centro de la campaña en la provincia de Buenos Aires, enfrentando a Sergio Massa. Y un Scioli que ha instalado él, más que nadie, la idea del post-kirchnerismo. Es Scioli el que está hablando del 2015 dentro del partido del oficialismo. Él es el que está discutiendo antes que nadie la sucesión de Cristina. Bueno, cómo se reorganiza el tablero político a partir del juego este y el enfrentamiento que hay casi personal entre Scioli y Massa en la provincia de Buenos Aires. Pero antes de meternos en ese tema, y después vamos a discutir también con dos economistas, con Rogelio Frigerio, economista del PRO, legislador de Mauricio Macri, y con Enrique Martínez, en realidad ingeniero, pero un hombre avesado en la economía, quien exfuncionario del gobierno nacional, quien tiene una visión muy cercana al gobierno en materia económica. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado hace un rato con los anuncios de Cristina en cadena nacional, anuncios referidos a los fondos buitres y al fallo adverso que tuvo la Argentina el viernes pasado en los tribunales de Nueva York, un fallo que favoreció a los fondos buitres que siguen litigando contra el gobierno argentino por el pago de deuda. Ahora voy a contar exactamente qué es lo que anunció Cristina en el día de hoy. Dos medidas importantes, un proyecto de ley que reabre por tercera vez el canje de deuda en la Argentina. Un canje hubo en el 2005, otro en el 2010 y otro nuevamente que se va a reabrir en los próximos meses. Y en segundo lugar, Cristina anuncia que se va a cambiar el lugar de pago de los bonos que Argentina viene pagando regularmente. De hecho, tiene un vencimiento el mes próximo por 2.000 millones de dólares del Banco de Nueva York en Estados Unidos a Buenos Aires. Es decir, se le va a pagar a los acreedores en dólares esos bonos, pero en Buenos Aires. A ver, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Qué es lo que se está discutiendo cuando se habla de los buitres? Ahí tenemos a Mr. Elliott, uno de los fondos buitres más importantes, el que está llevando adelante este juicio en Nueva York contra el Estado argentino. Es el fondo NML Elliott, conducido por Paul Singer, un multimillonario norteamericano que suele hacer estos negocios, que es comprar títulos de deuda muy baratos en los mercados de países que cayeron en su momento en default e ir a litigar en los tribunales internacionales, en los tribunales de Estados Unidos contra ese país, para hacer grandes fortunas, grandes ganancias. Compran papelitos a precios de ganga, baratos, y después quieren con esos papelitos presentarse ante los tribunales para que el Estado en cuestión le pague el 100% de lo que dicen esos papelitos. A ver, si me pueden seguir un poco en esta explicación y por qué creo yo que Argentina no solamente no debe, sino no puede pagarle nada más a los fondos buitres, nada más de lo que ya le ha ofrecido a otros acreedores en los canjes de deuda. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, llegamos a través de dos canjes de deuda que hubo en Argentina, uno en el 2005 y otro en el año 2010. Cuando Kirchner asume en el 2003, Argentina estaba en default, en cesación de pagos. Es decir, una parte mayoritaria, casi toda la deuda, no se pagaba. Solo se pagaba la deuda con los organismos internacionales, con el FMI y con el Banco Mundial, con quienes nunca se cayó en default y siempre se pagó religiosamente. Pero la gran mayoría de la deuda, más de 80.000 millones de dólares, estaba en default, en cesación de pagos. Desde el año 2001, desde que Adolfo Rodríguez A anuncia el default, la cesación de pagos. Muchos han criticado esa asamblea legislativa donde todos aplauden y Rodríguez A anuncia el default. En realidad debió haberse anunciado un año antes el default, o 2 años antes. Argentina estaba exhausta, ya no tenía forma de pagar esa deuda, y en realidad todas las maniobras que hizo el gobierno de la Alianza pidiendo más endeudamiento para refinanciar o postergar los vencimientos fue acrecentar el endeudamiento y darle tiempo a grandes inversores que retiraran miles y miles de millones de dólares del país, de la Argentina. Kirchner llega en el 2003 con gran parte de la deuda en cesación de pagos, en default, el mayor default de la historia del mundo, no solamente de la Argentina. Y propone junto con Labaña en el 2005
un canje. ¿Qué significa esto? Lo llama a los acreedores que tenían papelitos de la deuda que estaban en cesación de pago, es decir, no valían nada esos papelitos, y los llama y les dice, vengan a la Argentina que nosotros les vamos a canjear esos papeles por nuevos bonos que a partir del 2005 vamos a empezar a pagar puntualmente. Pero para realizar este canje, para que ustedes me den el papelito en default y yo les dé un nuevo bono que vamos a empezar a pagar puntualmente para salir de la cesación de pagos, van a tener que aceptar una quita del 65%. Una quita muy importante, muy agresiva. La Baña tuvo ahí un papel importante, pero fue fundamentalmente Kirchner el que quiso negociar hasta última instancia, llevando la quita lo más posible. La verdad que ahí el expresidente estuvo en una actitud muy agresiva, más incluso de lo que el equipo económico de la Baña sostenía, y logró una quita del 65%. De esta deuda, de 81.000 millones de dólares, se le hizo una quita del 65%, y prácticamente el 76% de los acreedores, casi 8 de cada 10 acreedores que tenían los papelitos en default, aceptaron los nuevos títulos de deuda, aceptaron ese canje. Y a partir del 2005, Argentina pagó religiosamente todos los vencimientos de deuda, todos los vencimientos de deuda. Todos los meses fue pagando sin olvidarse un solo vencimiento de deuda. Igualmente, en el 2010 hubo que hacer un segundo canje de deuda. ¿Por qué? Porque habían quedado afuera el 24% de los bonistas iniciales. Se llamaban holdouts, es decir, tenedores de deuda que no habían ingresado al primer canje. Y dentro de esos bonistas se sospechaba que había fondos buitres que ya estaban iniciando causas judiciales en los organismos, en los tribunales internacionales, en Estados Unidos, en Europa, contra la Argentina, y que eso dificultaba la normalización financiera de la Argentina. Entonces, bajo la batuta de Amado Boudou, ministro de Economía, Argentina reabre el canje de deuda. ¿Qué es lo que hace? Les ofrece a los que no ingresaron al primer canje, vengan de nuevo con los papelitos que ustedes tienen en default, en cesación de pagos, que no valen nada, porque Argentina no los está pagando, que se los vamos a canjear con la quita exactamente la misma que en el primer canje, el 65%, y cuando nosotros les demos los nuevos papelitos vamos a pagarles puntillosamente hacia adelante. En este segundo canje de deuda, donde había condiciones para que se presentaran unos 18.000 millones de dólares, ingresa también otra porción importante de los que no habían aceptado el primer canje, que desconfiaban de la Argentina. Como entre el 2005 y el 2010, Argentina, salvo el año 2009, crece, paga religiosamente su deuda, tiene además un bono que se llama cupón PBI, que ha sido un regalo, que después vamos a hablar sobre el tema, que habrá que reverlo en algún momento, pues se llevan pagados 10.000 millones de dólares de un plus, de una zanahoria, de un premio que se les da a los acreedores. Es decir, como ven que Argentina no solamente creció, sino que pagó la deuda, los que estaban reacios a ingresar al primer canje ingresan en el segundo. Y Argentina logra regularizar el 93% de su deuda en default con el segundo canje. 93% de la deuda. Queda una partecita muy pequeña de los acreedores, el 7%. Y dentro de ese 7% hay algunos fondos buitres, como es el del NML Elliott Capital Management, que lo que hicieron es no comprar deuda en la década del 90 y bancarse el garrón del default, de la cesación de pagos. Estos tipos nunca perdieron con Argentina. No eran los ahorristas italianos que tenían sus ahorros invertidos en la década del 90 en Argentina, los agarró el default y después se querían matar porque esos papelitos no valían nada. No, Elliott y otros fondos buitre compraron deuda argentina en el 2008 y 2009, cuando la deuda argentina estaba a precios de remate, estaba regalada, y compraron a precios muy baratos, sabiendo que su negocio era comprar por 10 y después querer cobrar por 100. Es decir, ir a los tribunales y decir, esto que compré por 10, quiero cobrar 100. Y ese fue el caso de Elliott. Fíjense lo que hizo Elliott con la Argentina. Compró títulos públicos por apenas 48 millones de dólares, una ganga, 48 millones de dólares, y está reclamando, y hasta ahora la justicia norteamericana le ha dado la razón en dos instancias, el juez Griesa y la Cámara de Apelaciones, por 720 millones de dólares. Es decir, estos tipos compraron en el 2008 títulos públicos por 48 millones de dólares
y quieren cobrar, y la justicia norteamericana les está dando la razón, 720 millones de dólares. Es decir, multiplicaron más de 12 veces, 13, 14 veces sus ganancias. Una cifra infernal. Bueno, ¿qué hizo el gobierno argentino? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno argentino a partir de mañana? Lo único que puede hacer, ¿qué puede hacer el gobierno argentino? Es reabrir el canje de deuda y decirles a Elliott y a otros fondos que quedaron afuera de los canjes anteriores, yo les ofrezco exactamente lo mismo que les ofrecí a los bonistas que ingresaron a las anteriores canjes. Es decir, les ofrezco bonos con una quita del 65%. Entonces, en el caso de Elliott, en vez de 720 millones de dólares, tendrían que cobrar 120 millones de dólares. Esto es lo único que puede hacer el gobierno argentino, no tiene otra opción. No le puede pagar a los fondos buitres, aun si quisiera respetar a la justicia norteamericana y pagarle entre Elliott y otros fondos buitres que tienen este mismo caso y un grupo de acreedores minoritarios que están en este mismo caso atrás de Elliott, hay unos 1.400 millones de dólares. Si Argentina quisiera pagarles a esos fondos para terminar este litigio, 1.400 millones de dólares, aun si quisiera, detrás de estos fondos buitres le cae una avalancha de 10.000, 15.000 millones de dólares más de otros fondos buitres. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es que si le pagás lo que dice la justicia norteamericana, te cae una avalancha de juicios de los bonistas por 80.000 millones de dólares que aceptaron los canjes de deuda del 2005 y 2010. Y que dicen, pero ¿cómo? A mí me hicieron una quita del 65% y a los fondos buitres le pagan el 100% de los papeles que tenían en su poder. Entonces, es evidente que Argentina no tiene otra opción, y esto hace rato que se lo plantean a la presidenta, que reabrir el canje de deuda, que es la primera medida que anunció hoy Cristina. A partir de mañana se envía un proyecto de ley al Congreso para ofrecer las mismas condiciones de los canjes de deuda anteriores. Y la segunda cuestión que tiene que hacer Argentina, y que va a hacer, lo anunció también Cristina, es seguirle pagando al 93% que ingresó a los canjes anteriores y pagarles por otro lado, porque la justicia norteamericana está amenazando con embargar las cuentas del banco a través del cual se paga en Nueva York a los bonistas, que es el Banco de Nueva York. Entonces, lo que va a hacer Argentina es rescatar esos bonos y pagarles aquí en Buenos Aires en dólares a esos bonistas. A ver, no hay duda de que esto es lo único que puede hacer Argentina. Más allá de que uno pueda tener una visión más pro fondos buitres, como tienen algunos sectores ligados al establishment, o más anti fondos buitres, como pueden tener algunos sectores del gobierno o de la izquierda o de la centroizquierda. Argentina no puede pagarle a los fondos buitres. Ya está. Esta historia se terminó. No hay forma de acatar el fallo de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la presidenta anuncia esto hoy? En medio de dos fallos adversos, en medio de la campaña electoral y un año después de que todo el mundo le dijera esto, que tenía que reabrir el canje de deuda para mostrar algún tipo de señal a los tribunales de Nueva York. Aún así, los tribunales de Nueva York te podían bajar el pulgar y decir, no, Argentina tiene que pagar. Pero mostrabas cierta, si se quiere, buena voluntad, no con los fondos buitres, sino con los tribunales de Nueva York. Cristina igualmente pasó del no le vamos a pagar un centavo a los fondos buitres al le pido a Dios que ilumine a la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a la cual se va a apelar ahora este fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Es decir, cambió drásticamente el discurso. Moderó de utilizar este tema de los fondos buitres como bandera política interna, y todos tironeaban, los fondos buitres por un lado, por el otro, a simplemente administrar un problema que tiene la Argentina. Un problema que no va a ser un problema para esta administración, para este gobierno. Va a ser un problema a partir de diciembre del 2015 para la próxima administración. Ese va a ser el problema de los fondos buitres, la deuda y lo que ha quedado todavía remanente del default del 2001. Escuchen cuando Cristina hablaba de que Argentina no es un deudor recalcitrante, como dijo la Corte de Nueva York. Y tiene razón Cristina. ¿Cómo va a ser deudor recalcitrante un país que le ha llenado la cara de dólares a sus acreedores, pagándole más de, escuchen la cifra, 130.000 millones de dólares entre organismos internacionales y acreedores privados en la última década? El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York creo que es un poco injusto con Argentina.
toma un argumento del Financial Times y dice que nos condena porque la Argentina es un deudor recalcitrante. La Argentina ha pagado entre el año 2003 y el año 2012, al que nos califican como deudor recalcitrante, 173.733 millones de dólares. Vuelvo a repetir, desde el año 2003 a la fecha hemos pagado 173.733 millones de dólares. Digamos que más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. Creo que también debemos estar en el Guinness de los países que más hemos pagado y más hemos cumplido con nuestras obligaciones en los últimos 10 años sin acceso al mercado de capitales. A ver, yo escribí en un libro de que los Kirchner iban a ser recordados, entre otras cosas, entre las cosas buenas y malas de los últimos años, en lo que no había discusión es que iban a ser recordados como los mayores pagadores de deuda de la historia argentina. Eso puede ser algo bueno, puede ser malo, cada uno lo puede evaluar. Lo que es innegable es que la transferencia en pagos en dólares contantes y sonantes de recursos en la última década ha sido monumental. Cristina lo ratificó recién, sacando la deuda con los propios organismos públicos, la deuda intraestatal. Argentina lleva pagado en la última década 81.487 millones de dólares a acreedores privados, tanto nacionales como extranjeros, y 51.000 millones de dólares a organismos internacionales, al FMI, al Banco Mundial y al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, cuando Kirchner paga la deuda en diciembre del 2005 de 10.000 millones de dólares con el FMI, en los años previos ya había cancelado 26.000 millones de dólares en vencimientos que eran todos los meses con el Banco Mundial, con el BID y con el FMI. Entonces, si uno suma lo que se ha pagado de deuda en estos 10 años, tanto a acreedores privados como a organismos internacionales, suman más de 130.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué, si vos has sido el mayor pagador de la historia argentina, en términos de dólares, porque esta economía ha tenido también una capacidad única de generar dólares a diferencia de otras épocas, ¿por qué estás hoy con cepo al dólar, con un dólar paralelo de 9 pesos y un oficial de 5,60? ¿Por qué no hay crédito? ¿Por qué tiene que salir el Estado a socorrer el crédito hipotecario? Porque no existe el crédito hipotecario en el mercado, o el crédito razonable, barato, a 20, 30 años como existe en otros países. ¿Y por qué tenés que estar todo el tiempo viendo qué pasa con las reservas del Banco Central que van cayendo sistemáticamente en los últimos 3 años? Y la gran discusión hoy en la Argentina es cuánto va a quedar de reservas en el Banco Central para el próximo, para el que venga, en diciembre del 2015. Y la discusión que hay hoy en la dirigencia política, sobre todo dentro del peronismo, es quién va a hacer el ajuste. Ningún político quiere hacer el ajuste. Los que están en la oposición quieren que el ajuste lo haga Cristina. Y los que están en el gobierno quieren que el ajuste lo haga el que venga. Pero claramente el dólar a 5,60 no es un dólar que vaya a tener Argentina en el 2015. Si alguien dice que dólar a 5,60 va a tener Argentina en el 2015, está mintiendo. Como tampoco era un dólar a 4 pesos el que había hace un año y medio. Bueno, hoy está a 5,60. Esa es la discusión, pero la pregunta es, si vos fuiste el gran pagador de la historia, pagaste todo esto, Kirchner decía, vendo la residencia de Olivos antes de caer en default, hiciste todos los deberes, ¿por qué estás discutiendo cosas elementales de la economía como si estuviéramos en otra época, que no estamos? Fíjense este cuadro del pago del cupón PBI, que ha sido otro de los grandes pagos que se ha hecho en los últimos años. 10.000 millones de dólares desde el 2005 hasta el 2012. Si Argentina crece este año más del 3%, el año que viene va a haber que pagar 4.000 millones de dólares extra. Bueno, hay quienes dicen que Argentina en los últimos años tuvo mala praxis en el manejo de la deuda. Por ejemplo, Labaña, que dice que habría que haber rescatado el cupón PBI, este bono que él mismo emitió con Kirchner, y que muchos dicen fue un error, cuando estaba a precios regalados de remate en el 2008-2009, que tendría que haberlo recomprado el Estado argentino para no seguir pagando esta cruz que tiene encima el Estado argentino de todos los años. Si creces más de 3%, tenés que pagar al año siguiente 4.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el tema de fondo? Bueno, ¿cómo haces para seguir pagando cada vez más
cuando las reservas te siguen cayendo. Hoy las reservas cayeron por debajo de los 37.000 millones de dólares. Que es la discusión, les decía, que hay en Argentina. ¿Alcanzan los dólares de la reserva para seguir pagando vencimientos hasta el 2015? Sin duda alcanzan. Sobran los dólares. Pero Scioli, Massa, Macri, Capitanich, el que llegue en el 2015, si siguen pagando de esta manera, se va a encontrar con 20.000 millones de dólares en las reservas. Y ahí no está tan claro que sea tan fácil administrar un país con 20.000 millones de dólares en la reserva y 500.000, 600.000, 700.000 millones de pesos dando vuelta en la economía. Fíjense lo que decía Cristina respecto de la Corte Suprema de Justicia, la única instancia que tiene el gobierno para apelar el fallo adverso que tuvo hasta ahora en los tribunales de Nueva York. No podemos tener como país una espada de Damocles sobre nuestro cuello diciendo que en cualquier momento alguien va a tomar una decisión, se van a caer los canjes del año 2005, 2010, los acreedores nuestros no van a pagar y el país va a volver al 2001. Esto es lo único que no vamos a permitir, no por lo menos mientras yo sea presidenta. Por eso la primera decisión que hemos tomado, bueno, es pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, en esta instancia, la gran pregunta es si la Corte Suprema de Estados Unidos va a aceptar el caso argentino o no. Si no lo acepta, quedan firmes los fallos en primera y segunda instancia de Nueva York. La Corte Suprema acepta 3 de cada 100 casos, pero esa proporción sube a 50 de cada 100 casos, 1 de cada 2, en el caso de que tenga el aval del gobierno norteamericano. Y bueno, ahí está el trabajo de los próximos meses del gobierno argentino, la diplomacia. Conseguir el aval del gobierno norteamericano para que Argentina pueda presentar su caso ante la Corte Suprema norteamericana y después habrá que ver qué dice la Corte Suprema norteamericana. Sin duda debería aceptar, es un caso de interés internacional el de Argentina. Pero de nuevo, ¿cómo hacemos para que él lo acepte la Corte Suprema de Estados Unidos? Hay que trabajar, y hay que trabajar. Y me parece que Cristina, en su mensaje moderado, sosegado, contando cuáles son las distintas alternativas que se abre, está diciendo, bueno, saco este tema de la agenda de la discusión política, no voy a hacer campaña con esto, lo corro. Y se trabajará diplomáticamente a ver si la Corte Suprema de Estados Unidos acepta este caso. Lo que es seguro es que esto se resuelve como temprano, bien entrado el 2014, y lo más probable es que quede para después, para el 2015. Vamos a hablar un poquito de política con el Chino Navarro, con Gerardo Milman y con Sebastián Galmarini, que es el cuñado de Sergio Massa, candidato del Frente Renovador en San Isidro. Pero antes de hablar con ellos están el ingeniero Enrique Martínez y Rogelio Frigerio. Simplemente un anticipo, porque después vamos a tener una mesa con ellos de discutir qué está pasando con la economía argentina y en particular con los fondos buitres. Pero simplemente quiero una opinión a manera de anticipo. Enrique Martínez. Sobre lo que se acaba de discutir, sí. Entiendo que no solo la presidenta hizo lo pertinente, sino que no veo razones para poner exagerado énfasis en si fue tarde o fue límite su reacción. Me parece que el canje del 2005 llevó a un canje del 2010 exitoso que la sensatez hubiera imaginado que tenía que ser integrado por todos, y los que no entraron fueron aquellos que tienen vocación especulativa máxima. A eso se les puede abrir el canje de nuevo, pero y si no entran, me parece que Argentina tiene que estar preparado para dar la pelea política además de la pelea económica, y no la está llevando mal porque ya hay declaraciones muy claras del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de organismos europeos en cuanto a que este caso se tiene que resolver a favor de la Argentina. Rogelio Frigerio. Bueno, yo primero celebro el cambio de tono de la presidenta, de la bravuconada o de la intransigencia, pasamos a aceptar que estamos frente a un problema, y eso es importante. Gran parte del dictamen de la Cámara en Estados Unidos habla de mala fe del gobierno. Eso lo tenemos que cambiar. Los fondos buitres son organizaciones casi extorsivas de los gobiernos. Se aprovechan de las debilidades que tienen algunos países en determinadas circunstancias para sacar una ganancia. Frente a eso, este gobierno ya lleva 10 años como para generar empatía en otros países e ir a una solución más sistémica de este problema. Vos fíjate que no tuvimos
una sola señal de acompañamiento del Mercosur, de la UNASUR, respecto a este problema, que afecta no solo a la Argentina, afecta a todos los países que pueden atravesar un problema como el que atravesó la Argentina con la deuda. Acá hace falta lo que vos planteabas, hace falta diplomacia, y en eso la Argentina lamentablemente deja mucho que desear, y hace falta profesionalismo. Frente a estos fondos buitres, con la capacidad que tienen de daño, lo que hace falta confrontarlos es con profesionalismo, con capacidad de gestión. Hasta ahora no lo hemos visto, hemos pasado de decir no les vamos a pagar un peso, no vamos a abrir nunca el canje, a esta actitud ya desesperada después del fallo de la Cámara, donde le pedimos a Dios que ilumine la Corte o decimos que vamos a abrir nuevamente el canje. Me parece que falta profesionalismo porque, como planteas también bien, esto no lo va a terminar pagando este gobierno, lo van a terminar pagando todos los argentinos después del 2015. Ahora vamos a volver con el tema económico, vamos a discutir un poquito de política. ¿Qué está pasando en los realineamientos dentro del peronismo y la pulseada que se está librando en la provincia de Buenos Aires entre Scioli y Massa? ¿Es un anticipo de lo que se viene en el 2015?